La semana pasada les predicaba acerca de Juan 3:16, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamó el tema? El texto de todos, ¿verdad? El texto de todos. Everybody takes. Everybody takes. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whatsoever believe in him shall not perish but have everlasting life. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el mensaje fue directo, que Dios, los únicos planes que tiene para con nosotros y la humanidad entera es a través de Jesucristo, su Hijo unigénito. Por eso aparece en el mero centro de Juan 3:16. Pero hoy, hermanos, para interpretar bien la Biblia, porque nos hemos metido al versículo a fondo, para interpretar bien un versículo tenemos que seguir la regla cuarta de la hermenéutica, que es, alumnos de hermenéutica, ¿dónde están? La regla cuarta de la hermenéutica, ¿cuál es? El contexto. El contexto es los versículos anteriores y los posteriores del texto. Y para interpretar bien la Biblia, hermanos, necesitamos leer la parte de arriba y la parte de abajo, o sea, los versículos que siguen y los anteriores. Y por eso hoy nosotros vamos a leer, hermanos, Juan capítulo 3, verso 14 y 15, que son los anteriores, es el contexto. Porque un texto sin contexto, pues es un pretexto. Así que vea por favor en Juan capítulo 3, verso 14 y 15, que dice así. Abra su Biblia, sí, ábrala. Y va a leer conmigo Juan 3, 14 y 15, inclusive. Comienza diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que estos dos versículos son el contexto de Juan 3:16. Y en el contexto de Juan 3:16 nos menciona el Señor a Moisés. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Las historias maravillosas y apasionantes de la Biblia, las grandes aventuras de los héroes de la fe, del pueblo de Dios en el desierto, son verídicas y las debemos creer. No solamente porque están escritas en la palabra de Dios, sino porque el mismo Señor Jesucristo las autenticó, hablando de ellas como una historia real, una historia verdadera. Aquí está mencionando una historia real, la historia, hermanos, de las serpientes ardientes que mordían al pueblo. La historia, hermanos, de cuando Moisés levantó en un asta una serpiente para, hermanos, que la gente sanara. Y es así como los voy a llevar a esa historia maravillosa. Vaya por favor a Números capítulo 21. Números capítulo 21. Es la palabra de Dios, verso 4. Quiero oír las hojas de su Biblia. Ese ruidito es el que le teme Satanás. A ese. Porque usted lea la Biblia. Números 21, 4 al 9. Y veamos la historia que menciona Jesús como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Dice la palabra de Dios: después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hablaban del maná, del pan tan liviano le llamaban. Verso 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. ¿Qué envió? Serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo Moisés? Oró a Jehová. Sí, dice ahí. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, verso 8: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué hará? Vivirá. Y Moisés
Dicho y hecho, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Le invito a que oremos. Padre, aquí está la historia mencionada por el Salvador nuestro Señor Jesús. Padre, danos hoy tu palabra. Tú tienes el control de tu palabra y de la iglesia y de todo. Y nosotros queremos hacer todo para agradarte, para servirte, para amarte. Y queremos obedecer tu palabra, que tiene lecciones prácticas de valor permanente para nosotros. Por eso nos ponemos a tu disposición. Háblanos, Señor, y limpia nuestra mente y corazón con el agua pura de tu palabra. Refresca nuestro paladar espiritual, bendiciendo y refrescando nuestra alma con tu palabra. Aliméntanos de este pan celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, he decidido predicarles acerca de el magnetismo de Jesús. No sé si usted se ha fijado, hermanos, que la historia de Jesús, sus 33 años y medio en la tierra, tuvo un magnetismo. Era como un imán atrayendo a la gente. Atraía a los niños, atraía a las mujeres, atraía a los pecadores, atraía, hermanos, a los hombres de bien. Y sobre todo su mensaje, su ministerio, atraía a las multitudes. Por eso las multitudes lo seguían. Y todavía, gloria sea al Señor, por eso usted está aquí, porque Jesús es el atractivo de la iglesia, es el magnetismo de Jesús que nos atrae. Es que, hermanos, es algo maravilloso. Estamos viendo lo que Él dijo en Juan 3:14. Y dice, así y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que sobresale ahora no el Hijo unigénito, sino la serpiente y su tipo y su antitipo. La serpiente es el tipo y el antitipo es Jesús, que cumplió esa realidad o ese anuncio de la serpiente. Quiero llevarlos, hermanos, a la historia de una manera imaginativa. Quiero que usted vaya conmigo en su mente y piense lo que pasó en aquel entonces cuando el pueblo de Israel andaba en el desierto. Sabemos que el pueblo de Israel era experto en murmurar, era experto en quejarse de la situación, era experto hasta en blasfemar en contra de Dios y de Moisés, su líder. Piensen un momento lo que pasaba en aquella situación. Aquellos andaban, hermanos, camino del Mar Rojo, rodeando la tierra de Edom. Ellos podían haber llegado en 11 días a la tierra de Canaán, pero Dios los llevó 40 años en el desierto para probarlos. Cuando ellos andaban ya en pruebas, cuando ellos andaban en los problemas, tenían hambre, tenían sed, y ellos se quejaron, hermanos, y empezaron a murmurar de Moisés, pero sobre todo de Dios, porque el plan fue de Dios de sacarlos de Egipto. Y ellos dijeron, no hay agua, no hay pan, y ya estamos cansados de este maná tan liviano, de este pan tan liviano. El maná, hermanos, era como el cereal, como las azucaritas, ¿verdad? Y ellos comían ese maná diario, pero ya estaban fastidiados de lo diario. Es como nosotros comer frijoles a diario, ¿verdad? Como que se enfada uno de comer siempre lo mismo y quieres ya carne, quieres mariscos, quieres pollo y quieres otras cosas. Ya tienen hambre, hermano. Bueno, yo sí. Pero les digo algo, hermanos, ellos se enfadaron de lo mismo y ellos empezaron a quejarse y a desanimarse. Cuando hay desánimo, siempre hay queja. Cuando tú te desanimas, siempre te vas a quejar y a murmurar. Pero aquí dice que de repente, hermanos, ellos se quejaron contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos sacaste de Egipto para traernos a morir nomás aquí en el desierto? Ya vamos a morir de sed, vamos a morir de hambre, ya no hay manera de vivir y estamos ya fastidiados de este pan tan liviano. Entonces ellos, al murmurar, Dios trajo el castigo. Y aquí, hermanos, deje decirle el castigo. De repente, hermanos, después de haber murmurado, entre todo el pueblo, deslizándose entre la hierba, entraban en las tiendas de campaña serpientes de todo tipo, venenosas. Me imagino yo que esas serpientes, como eran llamadas ardientes, eran comparadas, hermanos, a serpiente coralillo. La serpiente coralillo, hermanos, es la más venenosa, una de las más venenosas que hay. Ellas son color anaranjado, negro y amarillo.
Y las más venenosas son las de las siglas RANA: rojo, amarillo, negro y amarillo. Esa es la más peligrosa, RANA, de esos colores. Y ya es conocida por los que estudian, por los biólogos. Pero deje decirle que estas serpientes, hermanos, si un hombre, por ejemplo, entraba a la tienda, imagínese que un hombre entra a su tienda donde vive, allá en el desierto había tiendas de campaña como carpas. Allí estaban las serpientes en la tienda. Y se sentaba a comer un hombre con su esposa, allí estaban las serpientes para morderlos. Y cuando se iban a dormir y a levantar la sábana, allí estaban las serpientes para morderlos e inyectarles el veneno, listas para morderlos. Y cuando aquellas serpientes mordían a un hombre, imagínense, la mordida de esas serpientes, hermanos, ardía y quemaba como fuego. Ardía y quemaba como fuego, hermanos. De tal manera, hermanos, que las víctimas, hermanos, que la serpiente les inyectaba el veneno mortal. Las víctimas, hermanos, convulsionaban y luego morían, hermanos, casi inmediatamente por el veneno. En cuanto llegara la sangre, era el veneno al corazón y paralizaba el corazón. Y había convulsiones y luego muerte, hermanos, una muerte horrible. 2 millones de personas en el desierto y siendo atacados por millones de serpientes, y todos, hermanos, no hallaban qué hacer. Imagínense, hermanos, en el desierto mucha gente con sus carpas y no había hospitales, y aún si los hubiera habido, no dieran abasto a tanta mortandad, porque era una epidemia, era una plaga de serpientes venenosas, no eran culebritas que no mordían o no picaban o no mataban, venenosas al extremo, mortales. Y no había ni hospitales, no había médicos. Y aún si los hubiera habido, los médicos no hubieran dado abasto a tanto enfermo, hermanos, como en el COVID. No había medicinas. Y aún si las hubiera habido, los antídotos contra el piquete de esta víbora o la mordida de esta víbora, no había, hermanos, ciencia, no había medicina, no había antídoto. Hoy sabemos que del mismo animal puedes sacar el antídoto cuando te muerde una víbora. Por ejemplo, cuando te pica un alacrán, le ponen alacranina del mismo animal, veneno del mismo animal para contrarrestarlo el piquete. Nótese, hermano, por eso Jesús fue colgado como una serpiente allí en esa, porque de la misma situación tenía que venir la solución. Y saben, hermanos, aquí quiero decirle algo. Para empezar, hermanos, aunque no había hospitales, no había médicos, no había medicina, la gente, hermanos, empezó a clamarle a Moisés y a decirle: nosotros la regamos, nosotros pecamos. Pero antes de que llegue a esa conclusión, déjeme decirle lo terrible del pecado que cometieron. Porque dirá usted: ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Mire, el pecado que ellos cometieron fue el de la murmuración. ¿Y a poco no hoy actualmente, hermanos, existe mucha murmuración, mucha queja, mucha crítica ante las autoridades que Dios ha puesto? Mucha crítica ante el gobierno, mucha crítica ante los maestros, mucha crítica y murmuración ante los pastores, muchas críticas en las iglesias. Y yo me quedo asombrado, ¿cómo es que Dios no obra igual? Y manda un montón de serpientes a las casas de los que critican, a las casas de los que murmuran, a las casas de los que pecan de esa manera. Porque aquí el pecado fue murmurar contra Dios. ¿Cuántas veces tú has murmurado contra Dios o contra un siervo de Dios? Esta gente murmuró contra Moisés y se quejó de la situación en que estaba. A veces la gente no entiende las pruebas que están pasando y tienden a murmurar y a quejarse, hermanos, contra Dios. Y dicen: Señor, tú eres injusto, porque mira nada más cómo estoy sufriendo, mira lo que hiciste conmigo, no entiendo lo que está pasando, eres injusto. Y empiezan a murmurar y a criticar y a quejarse de Dios, contra Dios, y también contra los siervos de Dios. Ha habido gente que han murmurado y criticado a pastores que predican la palabra de Dios, nomás por predicar la verdad, porque les ofende, porque les dice la verdad, porque les dice que dejen el pecado, porque les dice que se arrepientan. Y entonces empiezan a criticar: no, el pastor ya se salió de la Biblia, no, el pastor no tiene amor.
¿Cómo no? La Biblia habla de la justicia de Dios, la Biblia habla del arrepentimiento, la Biblia habla de la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Romanos 6:23 lo dice. Había una hermana en los tiempos del príncipe de los predicadores, que es Carlos Spurgeon, en 1700, una hermana en el tabernáculo de Londres, donde él predicaba a 10,000 almas, iglesia muy grande en Londres, y él predicaba. Y una vez traía una corbata el pastor, muy ancha la corbata, le quedaba muy ancha hasta por acá. Y esa hermana al final del culto le dijo: pastor, le queda muy mal la corbata. Si trajera unas tijeras, con gusto se la cortaría la corbata, pastor. Le queda bien mal, vístase bien. Y el pastor rápido le dijo: si yo trajera las tijeras, yo le cortaría, pero la lengua por andar criticando, hermano. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué haré yo? Moisés, ¿qué hizo? Moisés era muy paciente. Dios lo llenó de mucha paciencia y aguantó vara, aguantó las quejas y las murmuraciones. 7 murmuraciones hicieron el pueblo de Israel allá en el desierto. 7, que por esto, que por lo otro, que por lo otro. Nunca estaban contentos. Y a veces decimos: no, hombre, ese pueblo la regó. Estamos igual. A veces Dios no nos da gusto, nos manda el frío y nos quejamos y ya queremos calor. Nos manda el calorón, ahí andamos, ya no aguantamos el calorón y nos murmuramos y nos quejamos y que no tengo pan y no tengo agua y se me acabó el dinero y nos empezamos a quejar. Hermanos, el pecado de la murmuración trajo castigo. Versos 5 y 6 de Números 21 lo leímos. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés y les dijeron: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos? Nomás para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Entonces el castigo no se hizo esperar. Dice el 6: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían a la gente y murió mucho pueblo. Hermanos, en 1 Corintios 10, Pablo lo menciona este incidente también, diciendo: no murmuremos, no tentemos al Señor como aquellos que lo murmuraron y tentaron al Señor y murieron mordidos de las serpientes. Otro que autenticó el relato de la Biblia fue el apóstol Pablo. Y nos dice de que vino como castigo del cielo la muerte, hermanos, porque Romanos 6:23 lo dice: la paga del pecado es muerte. Y Ezequiel 18:4 lo dice: el alma que pecare esa morirá. Entonces hubo lágrimas y sangre, porque el pecado produce lágrimas y sangre. La murmuración siempre, hermanos, va a ser castigada por Dios. Viene la consecuencia. Todo pecado trae consecuencias y Dios no pasa por alto, hermanos, ningún pecado. Si la Biblia dice, y es una ley, la paga del pecado es muerte, eso es cierto, la paga del pecado es muerte, y va a venir una consecuencia de todo lo que digamos. Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Pero vayamos al final de este punto. Es el pecado y es el castigo. Hermanos, ellos dijeron, el pueblo dijo: hemos pecado. Nosotros hemos pecado, Moisés, porque hablamos contra Dios y hablamos contra ti. Ora por nosotros. Ahora el pueblo está convencido de que Moisés tiene la solución. Y la solución siempre va a ser, cuando hay un pecado, la oración. Buscar a Dios y clamar a Dios. Ahí está el primer punto, hermanos, del pecado. El aguijón del pecado trae las consecuencias, hermanos, que ni siquiera a veces imaginamos. Nosotros pecamos, viene la consecuencia, y lo único que soluciona es la oración, buscar a Dios y pedir perdón. Hemos pecado. ¿Por qué necesitaban a Moisés si ellos mismos pudieran haber orado y pedido perdón a Dios? Pero también pecaron contra Moisés. Es necesario pedir perdón a los que hemos ofendido. Ora a Dios por nosotros, le dijo en el verso 7. Hemos hablado contra Jehová y hemos hablado contra ti. Ahora ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes, que quite la plaga, que desarraigue esas serpientes, que las acabe. Y amados hermanos, la oración de un solo hombre detuvo el castigo. Moisés, ni tardo ni perezoso, dijo: Señor, perdónalos. Señor, quita la plaga. Señor, desarraiga esas serpientes, que desaparezcan esas serpientes venenosas. Y hermanos, Dios escuchó la oración de Moisés, porque Dios le dio la solución. Y miren, hermanos, déjenme decirles algo. Dios le dio el remedio, sí, pero mucho pueblo murió.
antes de la solución. Hasta que se arrepientan las personas van a tener una oportunidad de perdón, pero mientras no, van a morir en sus propios pecados. Las personas, mucha gente está muriendo diario sin Cristo porque no han tenido la oportunidad de pedir perdón, de clamar. Porque no ha venido la palabra de Dios a ellos. Y nosotros tenemos la palabra de Dios para ayudar a esa gente que se arrepienta antes que venga la muerte. Todos de una o de otra manera hemos sido mordidos por esas serpientes. La serpiente del odio, la serpiente de la ira, la serpiente de la envidia nos ha mordido. La serpiente del rencor, la serpiente de la falta de perdón, la serpiente de la lujuria. Las serpientes nos han mordido. Y el veneno ha llegado a nuestra vida y a nuestra alma. Pero ¿cuál será el remedio? El remedio de Dios se llama Cristo Jesús, el Señor. No hay otro remedio. La cruz es el bendito remedio. Miren lo que dice Números 21:8, ya el último versículo y 9, dice: Jehová dijo a Moisés, aquí está el remedio, aquí está la respuesta. Ya oraste, ya se arrepintió el pueblo, ahí te va la respuesta, ahí te va la solución. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, como una bandera, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Hazte una serpiente, Moisés. Hermanos, ni tardo ni perezoso, Moisés siempre era obediente, humilde y obediente. Siempre hizo lo que Dios quería y lo que el pueblo le pedía, porque Moisés tenía un corazón sensible a las necesidades. Un buen líder fue Moisés, manso y humilde, pero poderoso en la palabra y con una relación íntima con Jehová Dios. Y por eso Dios lo escuchaba. Mire ahí lo que dice la palabra de Dios en el verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, no de oro, para que nadie se endiosara de ella, de un material corriente, para que nadie la fuera a idolatrar. Y la puso sobre un asta, verso 9. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, aquella persona que era mordido miraba la serpiente de bronce. ¿Y qué? Y vivía, gloria a Dios, y vivía con tan solo mirarla a la serpiente en el asta. No sé si usted sabe, pero la serpiente es el símbolo de la medicina y de los médicos. De allí se agarró, de ahí se agarraron los médicos y los científicos para poner a la serpiente como un emblema de salud. Siempre en los anillos de los graduados están la serpiente. Porque de este incidente de Moisés, como la gente la miraba, la serpiente, que fue mordida por alguna víbora o alguna venenosa, entonces ellos miraban a la serpiente y la Biblia aquí dice que vivían, gloria a Dios. Así que el remedio de Dios fue una asta, una serpiente, porque una serpiente te mordió, tienes que mirar una serpiente. Pero se requería, hermanos, fe para que pudiera ser sanada la persona. Hermanos, este remedio que Dios puso fue eficaz, porque la persona miraba y sanaba. Se le desaparecían los dos colmillitos allí, que había hundido en la serpiente para inyectarle el veneno. Y su sangre se purificaba a través de los ojos y la mirada de esta serpiente de bronce, a esta serpiente de bronce. Y saben que era eficaz porque muchos fueron sanados. Dice ahí, todo aquel que lo mordía, si mordía la serpiente a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Era individual. Aquí no era yo voy a mirarla por mi tío o voy a mirarla por mi mamá. Cada quien debía mirar. Así es la salvación, es personal. No es que yo vaya a salvar a mis hijos, a mis nietos, no. Dios quiere que cada persona mire a la cruz de Cristo para que sea sanado. Era instantáneo. No decía, no, pues ya miraste, mañana ya está sano. No, al instante sanaba. Como aquel que cree en Jesucristo es salvo. Aunque muchas personas digan, no, todavía no eres salvo. Ya creíste en Jesucristo como el ladrón en la cruz. Se salvó y fue al paraíso en ese momento que murió, porque se arrojó a los brazos de Jesús. No se bautizó, no fue a la iglesia, no le rezó a la Virgen María, no nada. No hizo obra alguna para salvarse. Se arrojó a la gracia del Señor Jesucristo. Amado hermano, mirar a Jesús es instantáneo. Tú crees en Jesucristo, el Señor te salva. El Señor te promete salvación. Y eso dice que es instantáneo porque está disponible para todos los mordidos. Levánteme aquí la mano los que han sido mordidos.
Ya, a lo mejor no me estoy explicando. Todos hemos sido mordidos por las serpientes, que es el pecado. Y Satanás es la serpiente antigua, el padre de las serpientes, es la serpientota. La que guió más serpientes para que te mordieran. La que te envió la serpiente esta mañana para que gruñeras y te enojaras. Ten cuidado, todos aquí hemos sido mordidos. Conocemos lo que es el veneno de la ira, el enojo y una mala palabra. Sabemos lo que significa pecar. Pecamos. No nomás de murmurar o criticar o quejar, sino de mil maneras. Sin embargo, cada día estamos pecando menos. Pero note, hermanos, el remedio fue una idea de Dios, no fue de Moisés. Fue Dios quien le dijo, hazte un asta. Fue Dios quien dijo, vas a ir a la cruz, Jesús. Fue idea de Dios. Y el mal fue el mismo remedio. El mal fue el mismo remedio. Válgame, hermanos, así es Dios. Así es Dios. El mal fue el mismo remedio. O sea, una misma serpiente la pusieron para que la vieran. Hermanos, Jesús se hizo hombre y lo puso Jesús. Dios lo puso en la cruz para que tú lo vieras. El hombre fue el que pecó y el hombre es el que murió en la cruz. Jesús murió por los hombres para que los hombres pudieran ser sanados y el veneno de la serpiente fuera destruido y quitado, y nuestra sangre y nuestra vida fuera pura y limpia con la sangre de Jesucristo. Gloria sea al Señor. Ahora vayamos con la última cosa. Vimos el pecado, vimos el remedio, ahora la manera de curarse. Hermanos, la forma de curarse fue un milagro glorioso. Es asombroso cómo se curaba la gente. Solamente dice ahí, mirando a la serpiente. Tenían ellos que mirar, tenían que mirar para vivir. Hermanos, una mirada de fe, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador herido, al pecador que está frustrado, al pecador que está acorralado en esta vida, que no haya qué hacer, al que está herido en su vida y que no es feliz. A gente rota, hermanos, y sufrida y sufriente, vino el Señor para que tú solamente al mirar el sacrificio tan grande que hizo Jesús, tú puedas ser sano y salvo. Por eso Isaías 53 dice, despreciado y desechado entre los hombres, allí está, allí, míralo allí está para que tú seas salvo. Y en Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Amén. Y aquí el que dude que Jesús es Dios, aquí está diciendo, mirad a mí y sed salvos. ¿Quién está diciendo? Jehová Dios. Y no hay, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Y Dios aquí está diciendo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, hasta Tepic y México y el mundo. Todos los términos de la tierra. Y luego dice, porque yo soy Dios y no hay más. Es Jesús en la cruz diciéndote, mirad a mí, porque no hay más. Porque yo soy Dios y todos los términos de la tierra necesitan ser salvos. Hermanos, Él mismo lo dijo en Juan 12:32. Y yo, dice, si fuere levantado, a todos atraeré hacia mí mismo. Y Jesús fue levantado en esa cruz como esa serpiente para atraer. Por eso hablamos del magnetismo, del imán espiritual, de la atracción de Jesús. Cómo Él atrae la mirada de multitudes, de millones que hemos creído en Él. Es cierto que hay muchos que se burlan de Él. Es cierto que hay muchos que no han creído en Él. Pero vemos millones que hemos creído en Jesucristo y daríamos nuestra vida por Él. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquí dice, hermano, la forma de curarse no la puse yo, no la inventó Moisés. Fue idea de Dios. Hazte un asta y el que la mire, a la serpiente ahí, ponla, y el que la mire y de bronce, y la va a ver y va a ser sanado. Va a vivir, aunque haya sido mordido. Así que aunque hayas tú sido mordido por la serpiente, la única manera de salvarte es creyendo en Jesucristo y mirando hacia el sacrificio de la cruz. Nadie se puede salvar sin mirar al crucificado, porque la cruz, hermanos, es el misterio más grande, el enigma de Dios para demostrarnos su amor. Y cuando miramos al crucificado, nuestras cargas y nuestros costales de pecado se derrumban, creyendo como aquella herida se sanaba, aquella herida de la serpiente. Cuando un hombre miraba al asta y a la serpiente, entonces Dios lo sanaba. Jesús sigue siendo la solución.
Él dice, mirad a mí, considérame a mí, tú necesitas de mí. Tú no puedes sanarte a ti mismo, tú no puedes salvarte a ti mismo. La mordida de la serpiente es fatal, es mortal. Tú mereces la muerte. Si no aceptas la mía en la cruz, mi muerte en la cruz, estás perdido. Todavía recuerdo la ilustración de Spurgeon. Me gusta mucho leer las biografías de Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que les hablé de Inglaterra de los 1700 más o menos, en el tabernáculo de Londres. Dice que cuando él todavía no era cristiano, era un joven de 15, y él iba a la iglesia pues porque su mamá lo mandaba, pero ese día hacía un friazo, dice, mucho frío, y no pudo llegar a la iglesia. Pero llegó a otra iglesia más cercana, una iglesia ahí metodista, y se metió a la iglesia. Había nomás como 15 personas. Dice, había 15 personas en la iglesia cuando yo entré a la iglesia. Yo no era cristiano, nomás iba porque mamá me llevaba. Y hacía un frío, pero entré a la iglesia. Se sentó atrás y dice que había 15 hermanos nada más. Cuando el que iba a predicar no era el pastor, andaba de viaje el pastor, era un laico, un diácono que servía en la iglesia, el que iba a predicar. ¿Y qué creen? Usó este versículo. Isaías 45:22, usó el versículo y lo leyó. Después de disertar algunas cosas, se dirigió hacia mí, dijo Spurgeon, Carlos Spurgeon dijo, se dirigió hacia mí y me dijo a mí, a ti joven, te digo, tú sin Cristo eres un miserable. Estás totalmente perdido y eres infeliz. No conoces a Cristo, estás totalmente yendo al infierno. Eres para el infierno. Pero en esta hora yo te digo, mira a Dios, mira a mí y serás salvo. Le dijo a ese joven, mira a Dios, acércate a Cristo, mira a Jesús y serás salvo y vivirás. Mira a Jesús y vivirás, mira a Jesús y vivirás. Se dirigió el diácono hacia él, sin saber que iba a ser un gran predicador, que iba a salvar a muchísimas almas con su predicación. Se levantó, dice que él estaba allá atrás. Spurgeon se levantó y empezó a caminar hacia enfrente y entregó su alma al Señor Jesucristo. En esa iglesia sí, de 15 personas, sí. Ahí lo llamó Dios para ser cristiano y llegó a ser un gran siervo de Dios. Carlos Spurgeon se llama. Usted puede buscarlo y ahí hay mucha información. Pero lo que me queda a mí asombrado es cómo Dios usa personas así, sencillas, el momento apropiado. Ya lo predestinó Dios, te trajo a la iglesia y ahora te va a hablar por alguien humilde, alguien que no sabe ni predicar, alguien que no tiene estudio ni títulos. Sin embargo, Dios lo usa para decirte, eres un miserable sin Cristo. Estás yendo al infierno sin Cristo. Necesitas mirar a Él. Mirad a mí y seráis salvos todos los términos de la tierra. Mirad a mí y serán salvos todos los que crean en mí. Y hoy está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Termino con esto, hermanos. Si Dios te ha traído aquí y te ha traído con ese propósito, harías bien en levantarte y decir, yo hermano, yo entrego, yo quiero mirar hacia esa cruz. Yo quiero sanar de esa mordedura. Porque Jesús lo dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel, fíjense el propósito, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El contexto de Juan 3:16, los planes de Dios. Este es el plan de Dios para ti, que tú no te pierdas, porque existe la posibilidad trágica de perderte en el infierno, sino que tengas vida eterna. Existe la posibilidad magnífica de irte al cielo, solamente agarrándote del sacrificio de Cristo. No digas yo mis méritos propios, yo mi religión, yo mi dinero. Déjalos a un lado y agárrate solamente de la cruz. Y Jesús dice, serás salvo. Habrá aquí una persona que quiera mirar hacia la cruz para vivir de verdad, no existir, no nomás existir, porque hay gente que nomás existe, no vive, no tiene fe, no tiene esperanza. Si muere no sabe a dónde va
Y cuando tú te agarras de Jesús, Él dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Esa es la esperanza, esa es certeza, es seguridad. ¿Crees? Si crees de verdad, puedes, de todo corazón. Si crees, levántate de tu asiento y ven a Jesús. Él te escogió este día, este lugar, a esta hora. Y si no eres tú, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Y si no es aquí, ¿dónde? Aquí es donde tú eres esa persona. Si yo fuera tú y no soy cristiano, ya hubiera pasado aquí. ¿O quieres que Dios te diga el nombre, tu nombre? Ya haga más claro ni el agua. Arrepiéntete, pide perdón. Ahora, este mensaje no nomás es para los incrédulos o los que no son cristianos. Hermano y hermana, ya cristiano, deje la murmuración, porque va a ser castigado. Si usted habla mal de Dios y habla mal del pastor y habla mal de todos, cuidado, el castigo va a venir. Y son serpientes. Dios sabe cómo hacerle para apretar tuercas. No juegues, cristiano, con Dios. Dios no es jugarrera de nadie, dice la hermana Margarita. Dios no es jugarrera. Ponte bien, únete a la iglesia, porque la iglesia unida es como va a avanzar. No murmures, no digas nada. Únete, trabaja para el Señor y salva tu alma. Vamos a orar. Let's pray. I'm sorry because no translate this message, but Padre, hemos llegado a el final de este mensaje que me has dado. Gracias porque podemos sentir que tu verdad es la que nos hace libres y nos santifica. Tu palabra es la verdad que nos santifica. Santifícanos siempre en tu verdad. Y es más que el pan, es deseable más que el oro, es dulce más que la miel. Y tu siervo la ama desde pequeño, y tu iglesia la recibe con gratitud y obediencia. Perdónanos si hemos murmurado de ti, si hemos hablado mal de ti, que eres injusto, que no sabes lo que haces. Perdónanos y ayúdanos a entenderte, a tratar de entenderte en tus acciones y caminos y pensamientos. Danos fe para recurrir a ti y decir como aquel pueblo: hemos pecado. Por favor, perdónanos. Rueguen por nosotros. Ora por nosotros. Señor, danos esa bendición de que tú quites el azote, quita la muerte, la paga del pecado, y limpia nuestras vidas de todo mal. Y salva las almas de aquí, Señor. Que todos podamos recibir de ti hoy la bendición de la salvación, porque queremos mirar a ti. Queremos mirar al crucificado. Queremos mirar ese sacrificio, esos clavos que derramaron la sangre en el cuerpo, en las manos y pies de Jesús. Queremos mirar, Señor, esa corona que atravesó su sien y esa lanza que atravesó su costado. Y queremos mirar como el centurión, cuando vio el milagro, cuando vio el terremoto, cuando la oscuridad vino en la cruz, y decir como él dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y darse cuenta quién era Jesús, el Salvador, que con tan solo mirarlo viviríamos. Gracias pues, Señor, por esta palabra, y que tu iglesia esté consciente de lo que significa esto y vivamos de acuerdo a eso, en el nombre de Jesús. También salva a aquellas personas que no son cristianas. Oro por esos jóvenes que no han entregado su vida a ti, para que reciban la verdadera vida, para que tengan vida en abundancia, y abundancia de perdón y de bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.